Y abrimos el living. Vamos a partir de un tema, pero vamos a hablar un poco de todo, como hacemos siempre. Aquí estamos con Romina Halbert. ¿Está bien? Está muy bien. Muy bien, Romina Halbert. Ella es especialista en terapia sistémica integrativa. Y yo le pregunté fuera del aire, algo que le voy a preguntar al aire, que es, ¿qué es terapia sistémica integrativa? Bueno, la terapia... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. La terapia sistémica es una manera de enfocar o de entender al individuo y a lo que le pasa al individuo, no como algo que todo tenga que ver con su inconsciente o con el pasado, sino partiendo del aquí y ahora, de lo que te está pasando hoy. Se entiende al síntoma como una conjunción entre tus vivencias actuales, tus vínculos, tus roles, tus funciones en el sentido de si trabajas, si estudias, digo, todas las cosas que vas ejerciendo, y entiende que el síntoma o lo que te está pasando, tu malestar, es un emergente de algo que no está funcionando bien. Bien. Entonces, y entiende a la persona como un todo, no como solo espiritualidad, solo emocionalidad, solo corporalidad, sino como un todo integrado. Claro. Y me decías por ahí la diferencia con el psicoanálisis. Es que se necesita más tiempo para el psicoanálisis. Claro, porque el psicoanálisis, que es una técnica, a ver, es la base de todo, la psicología nace de ahí, pero el psicoanálisis requiere, por el método que utiliza, mucho más tiempo, es más prolongado, se le llaman terapias profundas, porque necesariamente abordan el inconsciente y tienen que ir a tus primeros años infantiles, a tus primeras vivencias, entonces hay que hacer todo un recorrido mucho más desmenuzado. Con lo cual, de alguna manera, es un poco un espejo de lo que nos está pasando en todo. Ahora vamos a hablar de la ansiedad social en los jóvenes, pero esto de la ansiedad o el no tener tiempo para resultados, ¿o no? Un poco se ha cambiado o han aparecido nuevas terapias justamente por eso. Sí, hoy todos estamos más acelerados, entonces todos quieren rápido los cambios. La gente tiene menos predisposición para la reflexión profunda, o sea, quieren reflexionar porque les interesa saber qué les pasa y autoconocerse, pero también quieren poder plasmarlo y poder concretar un cambio más en el corto plazo. Claro. Y este tipo de terapias se enfoca a eso. O sea, en lo de ahora, en lo del momento. Sí, porque y no... son más dinámicas, porque yo les doy tareas a mis pacientes, no tareas del colegio, pero... Objetivos. Exactamente, metas, concretar, vamos midiendo los objetivos son medibles, o sea, de acá a 3 meses, de acá a 6 meses, no es, bueno, vemos. Claro. No, vamos planteando situaciones. Y con esto de la ansiedad, que hoy en día es una de las cosas que más preocupa y lamentablemente es lo que más uno atiende en el consultorio, tanto en chicos como en adultos, la gente necesita volver a sentirse bien. Bueno, y hablando de ansiedad, quiero partir de una pregunta que calculo que, si bien parece básica la pregunta, la respuesta la vas a tener vos más complicada. Porque, ¿qué es la ansiedad? Acá vamos a hablar de, entre otras cosas, ansiedad social. Sí. Hablamos de crisis de ansiedad, de lo que antes era un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, ansiedad para tal cosa. Con lo cual, ¿qué vendría a ser solo la ansiedad? La ansiedad es una emoción humana. No hay ser humano que no tenga ansiedad. Vos, yo, mi tía, todos tenemos ansiedad. El problema de la ansiedad es cuando se desregula, ya sea por exceso o por inhibición. ¿Sí? Por bloqueos. Bien. Entonces, la ansiedad, a mí me encanta, bueno, no quiero, seguro ya todo el mundo la vio, pero digo, la película Intensamente. Yo no la vi. Bueno, entonces no te voy a spoilear nada. Pero digo, uno de los personajes que aparecen, más allá de la dinámica que hacen los personajes son emociones humanas. Las emociones no son ni buenas ni malas. Aparecen. Y hay que gestionarlas. Exactamente, y hay que gestionarlas. Cuando la ansiedad se vuelve desmedida, ya sea por su hiperactividad o se vuelve bloqueada por su inhibición, entonces ahí estamos en algo que está disfuncional. Es decir, que no funciona bien. Claro, y bueno, cuando está desmedida es lo que vemos. ¿Y cómo se manifiesta cuando está inhibida? Cuando está inhibida pueden ser miedos,
pueden ser bloqueos a la hora de, no sé, tenés que dar un examen y no te animás a hablar, o no te animás a ir a una primera entrevista de trabajo, o no tenés la capacidad de expresar. Eso es inhibido, yo creía que eso era parte de lo desmedido, cuando uno... Lo que pasa es que, a ver, la ansiedad en general es una emoción humana que no es ni buena ni mala. Sí, sí. Bien, después tenemos lo que son los trastornos de ansiedad, que son las disfunciones de la ansiedad. Dentro del macrogrupo trastornos de ansiedad tenemos ansiedad social, ansiedad generalizada, fobias específicas, ataques de pánico y trastornos obsesivos compulsivos. Cada uno tiene sus características y sus manifestaciones. Algunos son por aceleración, como una ansiedad generalizada o ansiedad social, y las otras son más por inhibición, como en el caso por ahí de una fobia, y el trastorno obsesivo-compulsivo tiene un mix, un poquito Claro. y un poquito. Claro. Pero decís, bueno, todos tenemos ansiedad. Una ansiedad gestionada, o sea, ¿qué sería? Así como la diferencia entre miedo y pánico, o Sí. un miedo inhibitorio y un miedo lógico que te salva. Una ansiedad gestionada es, por ejemplo, tenés nervios porque vas a una primera entrevista de trabajo. Claro. ¿Sí? Te da un poco de nervio, te da un poquito de cosa. Es lógico. Hay, le llamamos expectativa, nervio, pero es ansiedad. Claro. Digamos, hay dopamina que se está acelerando, digo, hay ansiedad. Sin embargo, no te bloqueás. Llegás, accedés, podés tener un poquito más de sed, menos sed, tener alguna cosita. Hablar más rápido, más lento. Exactamente, pero vas y lo transitas, ¿sí? No sé, una primera cita amorosa también puede causarte un poquitito de ansiedad, un poquitito de nervio, pero la transitas. Pero aparte es mejor que suceda, es el típico el que te hablan los artistas, ese cosquilleo antes de salir al escenario, que si no lo tengo, ¿para qué me subo? Exacto, nosotros le decimos ansiedad adaptativa. Es esa ansiedad que funciona bien, que te está enseñando o te está dando ciertos parámetros o ciertas señales de alarma para que vos puedas gestionar y tomar buenas decisiones en esa circunstancia, ¿sí? Como, no sé, pedir permiso si hay una multitud. Hay gente que no tolera estar en una multitud. Claro, ¿sí? la agorafobia. Claro, eso es una fobia específica. Agorafobia. Agorafobia, eso es una fobia específica. Claro. Entonces, bueno, si vos estás en una multitud y necesitas pasar de un lado al otro, no sé, en un recital, ponele, una multitud, un partido de fútbol, necesitas pasar de un lado al otro, el que vos pidas permiso, el que vayas viendo, hay una ansiedad, pero es adaptativa. Claro. ¿Sí? Por eso insisto con esto, cuando se desregula o se desequilibra, ahí es donde empiezan a aparecer los síntomas. Y el síntoma siempre tiene que ser entendido en un contexto, en un para qué, además de un por qué. Esa también es otra diferencia con el psicoanálisis. El psicoanálisis busca todos los por qué. Busca causas, claro. Claro. Estas terapias más enfocadas en el aquí y ahora, buscamos el para qué. ¿Cuál es la función? ¿Por qué? No, porque ¿para qué esta persona está desarrollando una ansiedad generalizada? ¿Para qué está desarrollando una ansiedad social? Vos me decís, dale, no puede ser para nada bueno porque no me está haciendo sentir bien. Sin embargo, tiene un significado. Ese síntoma tiene un significado metafórico, simbólico, pero tiene una función, cumple algo en esa persona. Pero, ¿y ese para qué en vez de un por qué? O sea, ¿para qué lo está... Siempre es, entre comillas, negativo? O sea, ¿para qué está haciendo... o sea, ¿para qué no va a los recitales? Sí. Porque no puede estar en una multitud, porque no puede... ¿Ese para qué es la razón? No. A ver, el síntoma siempre es disfuncional. Siempre lo vivís mal. O sea, te hace sufrir, padecer o no tener bienestar, ¿sí? Ahora, la razón que cumple ese síntoma es el conflicto que vos no resolviste. Ok. A ver, te lo pongo como medio gráfico. Por favor. Imagínate que tenemos dos fuerzas opuestas, ¿no? Adentro nuestro, nuestro psiquismo, ¿sí? Tenemos dos fuerzas opuestas. No nos ponemos de acuerdo. Luchamos internamente y no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¡Pum! Hacemos un síntoma. ¿Es una buena solución? No. Es una solución disfuncional. Lo mejor hubiera sido ponernos de acuerdo. ¿Ok? Claro. Pero como no logramos eso, nos fuimos a la tangente, que es que nos fuimos a un síntoma. Entonces, cuando vos trabajás terapéuticamente con el paciente, lo que tratás de ver es cuál era ese conflicto y por qué lo resolviste de esta manera tan disfuncional como este síntoma. Claro. Pero antes de sacarle el síntoma, porque el síntoma lo protege.
a la persona. Sí. Claro, el síntoma, en el sentido, vamos a la ansiedad social. Sí. El síntoma te quedas en tu casa y te protege de enfrentarte a lo que no querés. Evitás enfrentarte a otras cosas. A ver, la ansiedad social... ¿El para qué? Es para no estar con gente y después hay que ir a tratar de saludar eso. Claro, porque somos seres sociales, digamos. O sea, Sí. Lo natural es poder relacionarnos con un otro. Ahora, ¿por qué eso está inhibido? ¿Para qué? ¿Qué función cumple? ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿Qué te evita y qué te facilita? Claro. En la ansiedad social, uno lo que ve en primer momento es lo que uno supone que es timidez. Y no es timidez. Es silencio, es introversión, es otra cosa. Entonces vos ves chicos que quizás no se animan a pasar al frente, que quizás no leen en voz alta una pregunta cuando hace el docente, que no se animan a ir un primer día de clases o a la facultad o a clases en el secundario, que lo evitan, empiezan a tener dolores físicos de panza, de cabeza y qué sé yo, sin causa física, se empiezan a poner ruborizados cuando hablan, se niegan a ir a cumpleaños, a sacarse fotos o a hablar con otras personas, a conocer personas nuevas. Pero cuando digo conocer personas nuevas, no estoy hablando en un boliche, por ahí en una reunión familiar, ¿sí? Ay, mira, es el hijo de fulana. Y se ponen tensos. Hay una rigidez también en el cuerpo. En el lenguaje no verbal lo vemos mucho. Claro. Hay mucha tensión corporal porque no lo están viviendo plásticamente, flexiblemente. Y sufren un montón. ¿Y cuál es el límite o la diferencia? O sea, imagino que todo lo que te condicione, ¿no? Tu cotidianidad, no querer ir a trabajar, obviamente. Pero conozco gente que lo social que tiene que hacer lo hace bien, pero después no tiene ningún interés en conocer otras personas o en algo, o hasta incluso, che, vamos que mi cumpleaños y me junto con otro grupo de amigos. No, yo la verdad que no. Digamos, ¿hasta qué punto es perjudicial? Insisto, si no vas a laburar es perjudicial, pero ¿hasta qué punto, che, está bien que no quieras conocer más gente o que quieras quedarte en tu casa mirando una serie? Si es una decisión real tuya de decir, mira, mi cupo de amigos ya llegó al tope, lo que la vida desunió que Facebook no lo una, claro. Si es una decisión real, es válida, es respetable. Ahora, si es evitativa, si es porque no, la verdad que no, esto de conocer gente me pone en un lugar de incomodidad, no, tener que andar preguntando, presentándome, no, porque mi imagen corporal no me gusta y no quiero enfrentarme a esto, no, porque me da miedo al lugar donde van, o va a haber mucha gente, o es muy oscuro, muy encerrado. Si es para evitar eso, entonces sí, ¿no? Claro, ahí sí prendemos las señales de alarma. Claro. Pero si es una decisión real de decir, no, mira, yo ya más amigos que los que tengo no tengo ganas de tener, está buenísimo. El problema es que no siempre uno ve que sea una decisión consciente y auténtica. Claro. Siempre vemos una evitación, ¿sí? Y vamos ahora hacia los adolescentes, donde muchas de las cosas que mencionaste recién parece natural de una etapa de la adolescencia. A mí, yo me ponía colorado, no quería pasar al frente, sobre todo porque no había estudiado, pero había gente que no había estudiado, igual pasaba al frente y era... Porque era más cara dura. Claro. Pero, a ver, pero vos no querías evitar esa situación. Por supuesto, no querías pasar al frente, no querías quedar expuesto porque no habías estudiado. Es verdad que los adolescentes tienen esta cosa de no me invadas el espacio personal, también pasan de la risa al llanto. Hay un montón de cosas. Eso es lo que hace a veces difícil el diagnóstico. Claro. Por eso me parece muy importante que uno aprenda a mirar y un solo síntoma, así como una sola golondrina no hace verano, sí. Un solo síntoma tampoco hace un trastorno. Pero sí, si vemos que recurrentemente una persona está cada vez que tenemos que salir o que enfrentar a determinadas situaciones, te dice que no quiere ir. Una persona que te dice, no, en el colegio me molestan, porque hay casos de personas que desarrollan una ansiedad social después de haber tenido experiencias traumáticas, claro, como el bullying. Entonces, si una persona te está diciendo, no quiero ir al colegio hoy, no quiero ir al colegio mañana, un día puede no haber estudiado, pero 3 veces por semana no estudió, raro. Digo, y si no está estudiando, tenemos que abordar el por qué no está estudiando, ¿no? Otra cosa también. Pero quiero decir,
hay varios... Y puede ser que por periodo, digo, así como uno puede estar, si te pasa algo, una pérdida, algo, puedes estar triste. Ahora, si de esa tristeza se extiende el tiempo, pasa una depresión. Sí. Puede ser que por un periodo de tiempo sea normal o esté bien, no sé si el término es que estar bien, pero como que sea normal o lógico, que un adolescente no quiera esto, o sea... Los adolescentes todo el tiempo se aíslan, y más del mundo adulto. Y hoy también están muy conectados con las redes, digamos, cosa que a los padres también, pero porque somos adultos y de otra generación y no manejamos esos códigos, también nos asusta. Entonces ellos siguen conectados, pero a pesar de estar hiperconectados, están solos. Sí, sí. Entonces se atreven a veces a través de la pantalla a cosas que en las habilidades sociales no las desarrollan porque no tienen ese contacto o porque lo evitan. Claro. Insisto, todo lo que sea flexible y transitorio es absolutamente normal, más en la adolescencia, que es el periodo de cambio, ¿sí? Vos imagínate, ponete a pensar, o vos mismo, hacé memoria, de cuando tenías 13 a cuando tuviste 18. La cantidad de vivencias y de cambios que tuviste en ese periodo es uno de los más importantes, digamos. Sí, totalmente. De y después viene a los 18, terminar la secundaria, ¿qué querés ser? Bueno. Como si, ¿qué no soy? Claro, ¿te empiezo a hacer ahora? Claro. Bueno, esa es otra de las grandes cosas, no de la ansiedad social, pero es otra de las cosas que genera mucha ansiedad. De la pandemia a esta parte, hay la Organización Mundial de la Salud, en estudios que hizo en el mundo juvenil y adulto, creció la ansiedad en todas sus formas casi entre un 22 y un 25% de los casos estudiados. Y desde la pandemia, lógicamente debe haber tenido mucho que ver la pandemia, de hecho se decía después, ¿no? No sé, hoy en día, ya que ha transitado más o menos 5 años, más o menos, pero ¿crees que lo causó la pandemia o se evidenció por la pandemia? Un poco y un poco. Digo, había chicos que ya estaban sufriendo esto antes, pero hubo muchos que se les cortó absolutamente todo. Digamos, un chico que se tuvo que quedar porque... Uno que tenía ansiedad social le vino bien la pandemia a él, pero le empeoró su... Ojo, porque había chicos que no querían conectarse al Zoom cuando tenían que hacer clases por Zoom. Había más exposición porque tenían que hablar a través de la cámara y no querían prender la cámara, y en algunos colegios eso era obligatorio. Les cortó todo tipo de vínculo social, porque aún el que tiene ansiedad social, 1 o 2 amigos tiene seguro. Sí. No hay una persona sola, completamente sola. Entonces, y fue un grupo etario muy afectado. Porque mal que mal el adulto, si teníamos un trabajo esencial, manteníamos igual un poco el ritmo. Sí. El adolescente tenía esa sensación que le quitó seguridad, que era la sensación de muerte, porque el adolescente se cree invencible. Sí, claro. Es algo típico de esa edad, pero todo era rodeado de supuesto sentimiento de muerte, y esta cosa de aislamiento sin elegirlo. Porque una cosa es cuando el adolescente elige aislarse y otra cosa es cuando se lo imponen. Claro. No está bueno. Para el adolescente sí, no. Sí, nada bueno. Que le impongan está bueno. Nada va a estar bueno. Y una manera nueva también de aprender. Porque ellos están todo el tiempo con el celular, pero no para estudiar. Recién cuando llegás a la facultad empezás a tener y después de la pandemia muchos colegios también lo incorporaron, pero si no antes no estaba tan incorporado en la enseñanza. Claro. Entonces fue un cambio de paradigma o de juego, de reglas de juego, que al adolescente no le gustó, no lo vivió. Por supuesto que hubo un montón que se adaptaron, sí, pero hubo otros que les costó muchísimo. Y una de las fallas que yo vi, por lo menos nosotros como terapeutas, que también estábamos en lo mismo, ¿no? Adaptándonos, yo nunca había atendido por Zoom, tuve que aprender. Claro. Digo, no era una herramienta que yo supiera manejar. ¿Y hoy seguís atendiendo por Zoom? Hoy el 90% de mis pacientes son por Zoom. La gente hoy elige. Claro. Por comodidad, por distancia, por optimización de tiempos, porque se dio cuenta que se puede hacer igual, pero en aquel momento no teníamos otra alternativa. Sí, sí. Tuvimos que aprender todos. Y el adolescente, en esos casos, no quería hablar con un terapeuta a través del Zoom. Lo hicieron los casos más importantes. Ahora ya le da lo mismo, ahora lo tiene totalmente incorporado.
Decías que los estudios dijeron que entre un 20 y 22% creció la ansiedad. ¿En adolescentes o en general? En adolescentes y en jóvenes hasta 25 años. O sea, de 13 a 25 años creció eso. Por supuesto, por diferentes factores. Pero tiene que ver con la mala gestión y la poca habilidad, las habilidades blandas, sobre todo las habilidades sociales. Esto de la comunicación asertiva, la empatía, la capacidad de expresión. Y vos decís, bueno, ¿pero por qué? Porque están acostumbrados a, insisto, yo no demonizo las redes sociales ni nada porque vinieron para quedarse y están buenísimas. Pero, viste que en el WhatsApp vos ponés, no sé, siglas o emoticones. Sí, sí. Entonces cada vez vas acortando más tu capacidad expresiva y vos cuando hablas con un otro no le hablas con emojis o con palabras abreviadas. Y esto es como que empieza un engranaje que no está como aceitado. Claro. Entonces hay que volver a ofrecer. Por eso para mí es muy importante, los que son padres, los que son educadores, que se les ofrezca alternativas. De lo que le guste al adolescente, lo que quiera. Actividades artísticas, deportivas, académicas. Digo, no todos tienen que hacer lo mismo. Si a uno le gusta cerámica, le gustará cerámica. Y si no le gusta nada, indagar. Porque algo por ahí le gusta. Claro. ¿Y cómo haces para indagar a alguien que no, es que a mí no me interesa nada? ¿A qué jugás? ¿Qué series ves? ¿Qué libros lees? ¿O qué jueguitos o scrolleando en Instagram, dónde te quedás o en TikTok, qué te llama la atención? Por ahí le llama la atención el maquillaje. Bueno, claro. ¿querés? Voy a ver su lupita de Instagram y seguramente sabe más que los padres. Exactamente. O por ahí le gusta, no sé, hacer autitos de carrera. O le gusta, qué sé yo. De verdad, cuando empezás a darles espacio, los chicos empiezan a decirte cosas maravillosas. De cosas que les gustan, que vos decís, ¿en serio a un chico de esta edad le puede gustar eso? Y sí, por ahí le gusta hacer, no sé, estatuitas así de chiquititas. Yo una vez tuve una paciente que le gustaba en porcelana fría hacer todas miniaturas. Tacitas en miniatura, platitos en miniatura. ¿Por qué? Porque sí. Porque le divertía. Otros dibujan, otros les gusta hablar idiomas y buscan idiomas, otros están probando para generar música. Claro. Digamos, lo interesante es poder darle lugar a eso, no tomarlo como una tontería. Sí, bueno, más ¿no? Cuando por ahí uno era chico, generaciones anteriores, era el colegio y después 2 o 3 cosas. Anda fútbol, anda taekwondo. Y sin preguntarte. No, más bien. O sea, es lo que te queda cerca, donde va el primo. O porque el padre trabaja hasta... Exactamente, sí. Bueno, hoy los chicos, digamos, nadan en esas aguas. Entre la superexigencia de jornadas de 8 horas de colegio, doble escolaridad y después actividades. En el mejor de los casos esas actividades les gusta y en el mejor de los casos el colegio donde están también les gusta. Eso es en el mejor de los casos. Claro. ¿Qué porcentaje es el mejor de los casos? Poco. Sí. Pero bueno, pero entienden que el colegio lo tienen que hacer, así que van y hacen su ley de menor esfuerzo, pero lo van haciendo. Y lo que sí, si somos un poquito de padres, que también es otro tema hablar, ¿no? De los padres hiperexigidos, se les da lugar también a estas partes de deporte, actividad académica, artística, recreativa. Y eso que ahora cada vez haya más propuestas, volviendo a la ansiedad, ¿no te inhibe? Digo, porque a veces, antes, como decía, ¿qué querés? ¿Fútbol o guitarra? ¿Deporte o música? Bueno, ahí tengo que elegir. Y siento que hoy en día... Pero me pasa en un restaurante. Sí, sí. Si hay 3 platos, bueno, más o menos veo. Ahora, si tengo una carta de 15 platos, tardo más en decidir y me da más ansiedad. Porque siento el FOMO, Pero sí, pero quiero probar este también. y antes si eran 2 cosas, bueno... Sé que el deporte no, me voy con la música. Y ahora, ¿pero qué? ¿Que la música o el arte? Digo, ¿no te genera más ansiedad? Sí, genera más ansiedad porque no se conoce, pero no es de la ansiedad mala. Si vos tuvieras 18 años, tenés un poquito ya más desarrollada tu capacidad anticipatoria de poder ver si fútbol te va a gustar o te va a gustar básquet, aunque no hayas ido a ninguna clase. Pero si tenés 13, no vas a poder entender
estoy hablando de una generalidad, porque ahora me dicen, no, pero yo a los 13 ya me imaginaba. Sí, no, no, obvio. sí, bueno. Pero si tenés 13, por ahí no te imaginás. Entonces, lo interesante es que vayas y pruebes. Una clase, no te compres todo el equipo de una. No vayas a que, ¿entendés? Y que no sea tampoco la exigencia de la familia. No, tenés que hacer deporte, tenés que... No, a ver, anda, prueba, anda a una clase, fíjate. Y también estaba mal visto antes el que vayas probando un poco y, che, no le gusta nada. Ah, es incluso inconstante. claro, o en las carreras, o no, y ya es la 4ª vez que cambia de carrera. Son dos cosas distintas. Sí. Ahora te cuento lo de la carrera. Lo otro no es inconstancia. Hay chicos que por su sistema cerebral, que son límbicos, que son personas que necesitan estar siempre curiosos, novedad, cambio, ¿sí? Y eso es maravilloso. Necesitan el cambio y no tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la multiplicidad o lo multipotencial que son. Antes desconocíamos eso. Claro. Y entonces lo valorábamos. La gente de mi generación, por ejemplo, tengo 50 y pico, decía esto, ay, es un inconstante. Claro, O se valoraba el que hizo una cosa toda su vida. médico. Claro. Entonces venía otro que decía que quería ser músico y es un vago. Sí. Bueno, ¿cuántos músicos vagos, no vagos tenemos y que son grandiosos? Sí. Entonces, hoy eso, por suerte, se desdibujó, ese estereotipo ya no está y tenemos que empezar a favorecer que los chicos A prueben estimular, para poder claro. elegir. ¿Cómo vas a elegir algo que no conoces? O sea, ¿cómo vas a saber que te gusta el básquet si nunca viste? ¿Entendés? Sí, sí. O sea, es imposible pedirle a un chico... Volviendo al tema de la carrera, lo mismo. Un chico de 17 años conoce las carreras clásicas y alguna que otra más por algún familiar. ¿Cómo va a elegir un proyecto de vida si no conoce? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cambian 4 veces de carrera? Porque ¿cómo se elige normalmente? Si yo le pregunto hoy a un chico, bueno, ¿cómo le elegiste? Y que no tenga números, o que tenga muchas letras, o que sea humanística, o que sea corta, o que sea larga. Sí, y a su vez, bueno, que mi familia la acepte. Bueno, ahí vamos sumando. Claro. Son como bonus que vamos sumando, ¿no? Entonces, en los años que llevo, de 25 años de profesión, yo conceptualicé un término que yo le digo el llamadón. El llamadón es la conjunción entre la llama, que es ese fueguito interno que te entusiasma, que te motoriza. Que te genera cierta ansiedad también. Te genera ansiedad de la buena, Sí, te sí. motiva, te Claro. impulsa. Y el don, que tiene que ver con aquello que te sale naturalmente bien, con tus habilidades, con eso que haces sin esfuerzo. Cada uno por separado es insuficiente. No podemos hacer algo solo por pasión ni algo solo por habilidad, porque cualquiera de las Sí. dos A uno se te agota. aburrís y... Exactamente, y la otra se vuelve muy mecánica. Pero si juntás esas dos y de eso haces una meta de vida, un proyecto, donde vos decís, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero que me recuerden por esto. Yo quiero dejar el legado, lo que hoy se usa en marketing, la marca personal, digamos. Yo quiero que hoy me recuerden por esto. Eso es tu proyecto de vida. Y vos me decís, ¿a los 17 años se puede? Sí. Pero no eligiendo desde no números o corta o larga o hago lo que me dice la familia de decir, bueno, son todos abogados, sigo abogacía. Claro. Si vos seguís abogacía porque es tu llamadón, buenísimo. Ahora, si es porque vas a ganar plata, no. No, obvio, pero dijiste algo que también a veces lo pienso y si no podría jugarse en contra. Digo, el que me recuerden por esto, ¿no? Y acá vamos a las expectativas. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Pero por favor, ¿Cómo elegiste vos tu profesión, tu carrera? mi profesión me eligió a mí. A ver. No, mira, yo cuando era joven, estaba terminando la secundaria, me gustaba la música, escuchar música, tocar la guitarra. Mal, no era un gran estudioso de la guitarra. Y yo lo que sí me acuerdo eran 2 o 3 cosas. Uno, no quería estar... O sea, yo recuerdo lo que no y no lo que sí. Es que eso es lo más fácil. Primero es lo que no. Eso es nuestro primer filtro, lo que no. Eso está clarísimo. Entonces, en algún punto era yo no quería estar en una oficina de 9 a 5, en el mejor de los casos. Porque... y sí recuerdo que me gustaba la música, pero que también estaba este prejuicio, que después lo escuché, me lo han dicho mis padres, con el cariño de pero es como, pero de esto no voy a poder vivir. Exacto. Hoy conozco un Con montón de esto te gente vas a que vive morir de de la hambre. música, que son laburantes, no son ninguno vago.
Entonces era que yo terminaba la secundaria y no sabía qué elegir. Encontré de casualidad la carrera de técnico en sonido y grabación. Sí. Que era un terciario. De hecho, yo no había terminado la secundaria porque me quedaron materias colgadas y la pude estudiar. Pero fue un poco eso, era estar relacionado con la música. Y a mis padres les decía, voy a estudiar esto, que era un título largo y que tal vez no se entendía bien qué era, pero entonces voy a ser técnico en. Y por eso estudié técnico en sonido. Después me puse a laburar con mi viejo, que es despachante de aduana, pero sabiendo que yo no quería hacer eso. Claro. Y fui a estudiar periodismo, pero porque quería laburar escribir en la Rolling Stone, laburar en la Rock and Pop. Bueno, en música. Claro. ¿Ves? Y o sea, terminé trabajando de madrugada en Todo Noticias. Está bien, pero estás en Todo Noticias haciendo... Pero ves cómo lo comunicacional, lo artístico, lo descontracturado. Vos no querías una oficina con el trajecito, 8 horas todos los días de tu vida lo mismo. Si bien todo trabajo, el que sea de la profesión que sea, tiene disciplina, responsabilidad, horarios y rutinas, porque no es un hobby, no es lo haces cuando querés, todo eso y una ética profesional, cualquier trabajo que hagas tiene estos elementos, es mucho más fácil sostener en el tiempo un trabajo que de verdad coincida con tus intereses y con quien vos sos. Vos eras una persona que quería... Digo, no te estoy interpretando, estoy solamente de tu descripción. Eras una persona que querías un cambio, que querías un trabajo ágil, que querías un trabajo divertido, que querías un trabajo que vaya por ahí relacionándote con la música o con los sonidos desde diferentes lugares y fue lo que tenías a tu alcance. Sí, con lo artístico. Toda mi familia labura de eso, entonces era un poco que no quería eso, pero algo que me fastidiaba, no que me fastidiaba, pero que sí que me era un problema cuando era chico y que después lo fui transformando o viendo más como una virtud, no transformando virtudes, no querer una única cosa. Que eso yo lo veía como un problema, porque todo el mundo quería hacer algo, quería hacer algo. Y yo la verdad que no, me gustaba esto. Entonces, al principio me molestaba, después me fui dando cuenta que siendo perceptivo y abierto a lo que iba sucediendo, porque por eso te digo, yo quería trabajar en la Rock and Pop y empecé a trabajar en Mitre. Claro. Pero... bueno, che, va, perdón, y me fue llevando, por eso te digo que me fue llevando, fui abierto a y me fue llevando, y no tenía un sueño de. Ese te fue llevando fueron oportunidades que vos fuiste aceptando. Entonces, quizás no tenías un sueño final porque no te podías imaginar lo que venía, pero sí tenías esta cosa de decir, quiero algo variado, quiero algo que me divierta en la vida, no quiero una única cosa rígida. Y también está válido que aquel científico que trabaja en un laboratorio con microscopios y qué sé yo, que le encanta y pone toda su pasión ahí. Se dedica toda la vida a una investigación... absolutamente válido, pero porque tiene también otro sistema neurocognitivo. Tiene mucho que ver también con nuestro sistema neurocognitivo. Digamos, hay personas que son muy disciplinadas y muy estructuradas, no lo digo mal, lo digo bien, tienen que ver con características, entonces son muy buenas para determinadas profesiones. No lo sabemos cuando tenemos 17 años, por eso es importante el asesoramiento. Hay un montón de colegios que brindan servicios de orientaciones vocacionales, otros todavía que no. Hay un montón de universidades que lo hacen, digamos, después están en forma privada las personas que lo hacemos. Pero es realmente importante porque es un momento donde vos te tenés que preguntar hacia dónde. Y esto mismo, ¿no? Aceptar que hay personas que hoy se denominan multipotenciales, que no tienen una sola cosa. Ponele, te pongo yo mi ejemplo de cuando tenía 17 años. En ese momento yo quería elegir, estaba entre las opciones, entre ginecóloga, obstetra, decoradora de interiores y psicóloga. Y vos decís, nada que ver una cosa con la otra, obstetra y gineco, por ahí sí, pero las otras dos nada que ver. Cuando me asesoran vocacionalmente con mi terapeuta en ese momento, descubrí que yo lo que quería era hacer sentir bien a la gente. Claro. Porque las cuatro, coincide, el punto en común de las cuatro es eso. Y que yo quería ayudar a un otro a sentirse bien. Entonces, bueno, con diferentes técnicas y diferentes momentos donde exploramos, realmente elegí psicología, pero porque cuadraba con, esta es la manera en la que yo quiero ayudar a la gente. Claro. Esta es la forma. Pero por ahí no la conocía en detalle. Pude investigar, pude ver y demás. Entonces, eso es lo que tiene que tener el tiempo un chico para calmar la ansiedad. Porque si no pasa esto, empiezan, ahora estamos casi a fin de cuatrimestre, es el momento de mayor deserción.
Si vos hoy hablás con directores de universidades, es el momento... El primer cuatrimestre. El primer Claro. cuatrimestre. Porque se enfrentan a un montón de cosas. A las primeras frustraciones grandes, porque viste que pasás del colegio secundario a un sistema educativo realmente distinto, a que no te gusta lo que estás haciendo, creías que era una cosa y en realidad es otra. Claro, la expectativa o lo que uno Sí. prejuzgaba de la carrera o lo que sea. Exactamente. Entonces empiezan a cambiar, con lo cual uno dice, pero entonces ¿es un fracaso cambiar de carrera o una oportunidad de nuevo a pensarlo? Porque quizás no me detuve antes a pensarlo. Y lo elegí por inercia, porque dije, bueno, esto es lo que me queda cómodo, o creía que era una cosa y después no resultó. La cantidad de gente que vos le preguntás por qué estudiás, y porque llegué y era el primero que vi y me anoté. Bueno, tengo una paciente que la vez pasada nos reíamos juntas, nos reíamos para descontracturar un poquito los nervios, ¿no? Porque le pregunto, bueno, ¿cómo te anotaste en esta carrera que no le está yendo bien en este primer cuatrimestre y que claramente decide abandonar y cambiar por otra? Entonces, cuando le pregunto, bueno, pero ¿cómo te anotaste? ¿Cómo llegaste? Me dice, no, porque yo en realidad tenía ganas de anotarme en A. Pero llegué a A y habían cerrado la inscripción. Claro. Entonces dije, uy, ¿qué hago? No, voy a B, Ya que me nada levanté que temprano. ver. Es como que te diga, no sé, no son estas carreras, pero como que te diga ingeniería nuclear y me anoté, no sé, en maestra jardinera. Claro. ¿Viste? Nada que ver. No, y me anoté en B porque dije, no voy a perder un año. Entonces, ¿qué es perder o ganar? Claro. ¿Entendés? Si te das el tiempo de pensar lo que querés o de elegir la institución. También. Esa es otra. A veces es la carrera adecuada, pero no la institución adecuada. Digo, porque una vez que elegiste la carrera, después es dónde. Que empieza otro plano, tema. que aparte lo que le funciona a uno no tiene por qué funcionarte a vos. Exactamente. A ver, asesorás, ¿qué ves en este último tiempo que ha cambiado con esta, intuyo yo, por ahí más libertad para elegir, que genera también más ansiedad, o más carreras? ¿Qué ves que eligen o que...? Los chicos vienen con mucha incertidumbre y con mucha desesperanza. Y a mí eso me preocupa, porque son puro potencial, o sea, son semillitas que tienen que brotar y salir, y vos los ves todos así apachuchados, porque lo primero que te dicen es, quiero asegurarme de ganar plata y poder solventarme. A lo que tengo que hacer todo un trabajo para que entiendan que la plata por sí sola no viene, ¿entendés? Claro, sí. Que es el ejercicio profesional lo que te va a llevar a tener una solvencia, que la diferencia entre una solvencia mínima y ser millonario tiene un montón de factores en el medio, no solamente la carrera, y que la oportunidad de elegir por dónde quieren empezar, no lo único que vas a hacer en la vida, sino por dónde querés empezar, es ahora que tenés una familia que te apoya, una oportunidad, en el mejor de los casos, ¿no? Estoy hablando por ahí en el mejor de los casos. O una edad donde tenés todo un porvenir para ponerte a pensar qué querés hacer. ¿Y por qué digo por dónde empezar? Porque no hay dos abogados que ejerzan de la misma manera, no hay dos médicos que hagan lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo, pero no porque yo sea ejemplo de nada, sino para que los chicos grafiquen. Cuando yo me recibí, no existía Wi-Fi, no había. Claro, no existía Wi-Fi, con lo cual toda mi formación académica es analógica. Hoy el 90% de mis pacientes son digitales, es online. Entonces tuve que ayornarme, porque eso es la carrera. La carrera es una carrera viva, que también va cambiando y se va transformando. Entonces yo... No, hay una cosa es tener un título y después empezar a ejercer. Bien, pero en lo que fuera, digo, un contador, le cambian los impuestos, les cambian las cosas, tiene que ayornarse. Un médico pasó de, qué sé yo, ahora tiene técnicas nuevas robóticas y tiene que también actualizarse. Un electricista. Sí, y esto, no todos tenemos que ser médicos, arquitectos, ingenieros. También necesitamos panaderos, zapateros, técnicos. Pero entonces yo te estaba preguntando sobre qué rama iban más y vos me respondiste algo que también que más que la rama lo que buscan es solventarse económicamente. Esa es la primera pregunta. ¿Y eso viene de los padres? O sea, ¿viene de las familias? ¿O hoy en día se ve más internet, redes sociales, ahora están los influencers jóvenes que
Y también las redes sociales, volvemos a que no son malas en sí, pero que de repente decís, che, Pepito, Pepita está veraneando en tal lugar. Porque se ve el resultado y no el proceso. Claro. Digo, a mí me parece fantástico que haya influencers que puedan darse la gran vida porque los invitan y demás. Lo que no se ve es la cantidad de horas que esa persona estuvo para generar ese contenido más o menos potable, todos los ganchos que pensó, todas las cosas, toda la comunicación que ideó para que eso. Porque eso de que prendan la cámara y sale no es real, no es real. Sí. Digo, eso no es real. Hay toda una dedicación, hay todo un proceso, entonces no miremos solo el resultado. Y cuando vos decís, viene de la familia, bueno, una de las cosas que yo suelo hacer con los consultantes es el árbol genealógico vocacional. ¿Por qué? Porque si vos tenés, insisto, estamos viviendo tiempos difíciles, situaciones complicadas, hay familias con más problemas que otros, todo eso es entendible. Pero hay gente que es feliz con lo que hace y hay otra gente que no. Y eso se transmite. Y hay gente que trabaja 8 horas de su vida o más para tener 15 días de vacaciones una vez al año. Y no disfruta de lo que hace o de lo que ese trabajo, que por ahí no es tan hermoso para esa persona, le posibilita. Porque si le posibilita tener este confort y este bienestar, por lo menos disfrutarlo. Y el no trabajo de lo que me gusta, trabajo para lo que me gusta. Está bien, pero por lo menos disfrutar. Hay gente que no está conectada tampoco con el disfrute. Claro. ¿Sí? Entonces eso se transmite y vos tenés a un chico que te dice, ¿y para qué? ¿Eso es ansiedad también o no? Y la no capacidad de disfrute, ¿qué sería? Sí, es una pérdida del placer, no se llamaría ansiedad en cuanto a lo clínico, pero es una disminución o una inhibición de la sensación del disfrute, que es algo también, es una emoción natural. Claro. El estar alegre. Digo, no podemos estar alegres todo el tiempo, pero, qué sé yo, conformes. Hay mucha inconformidad. No estoy diciendo que no haya situaciones que puedan depender de favorecer algunas cosas u otras, pero la actitud uno la puede elegir. Digo, también. La podemos trabajar, la podemos ejercitar. Sí, y se puede. Yo no soy de la idea del optimismo tóxico, No, de todo miró una oportunidad, no. Pero no, y aparte eso es peligroso. Absolutamente peligroso, porque pum, te la das. Sí, Digamos, sí. O sea, o del todo depende de mí, o bueno, le tengo que poner buena energía. No, pará. No. Ni todo claro, ni todo depende de vos, ni por más esfuerzo que le pongas, las cosas no se van a dar siempre. Digo, por eso hay que tolerar también la frustración, lo que no me sale bien, lo que yo manifesté, pero no vino. O sea, no, bueno, porque viste que hay como modas. Sí. Bueno, ahora está la moda de, bueno, pensá en positivo, que a la larga viene. No, pensá en positivo, trabajá, sé constante, planificá, tropezate y volvé a caer. Siempre digo que el ejercicio de una carrera, o de un trabajo, o de un estudio, o de un proceso terapéutico, es como un nene que aprende a caminar. ¿Viste? Vos tenés a un nene que está, una nena, un bebé que está aprendiendo a caminar. No sale corriendo de una. Primero se agarra de todos los lados, intenta pararse, se le mueven las rodillas, pum, se cae. Lo vuelve a intentar. Esto. Una vez que logró mantener el equilibrio y mantenerse erguido, se anima a dar el primer paso. ¡Pam! Se cae de nuevo. Llora, se vuelve a agarrar. Y después empezamos sostenidos por otros. Hasta que después nos lanzamos solos. Bueno, es un poco, si te lo pones a pensar, es una metáfora de nuestro trabajo, de nuestra vida y demás. Totalmente, súper interesante. Ya que estamos terminando el primer cuatrimestre y muchos están por desertar, ¿dónde te siguen, dónde te pueden consultar? Porque se toman más terapias, hay gente que, porque si bien en Argentina siempre fue muy del psicoanálisis, o al menos estudiar mucho psicología. Hoy en día, ¿cómo lo ves? Sí, en México también es un lugar donde hay mucha psicología. España también. Y sí, hoy la gente está pidiendo muchos espacios de ayuda. Estamos así como colapsados de demanda. Entiendo que hay contextos mundiales, un poco más complejos, pero también tiene que ver con una apertura a querer autoconocerse. Y eso lo celebro. Eso está bueno. Digo, que uno quiera darse un espacio para la reflexión y el conocimiento está bueno. Y algo decías al último, bancarse la frustración, o sea, atravesarla, es parte del proceso. Es parte de la salud.
Claro. Es parte de la salud. Nadie dice, a ver, como decía la vez pasada con uno de mis hijos, nadie dice, ay, me saqué un 2 en el parcial, qué oportunidad para volver a estudiar. Nadie dice eso. No, No, nadie lo va a decir. Oportun crisis. No, nadie va a decir eso. Pero sí es verdad que no por eso voy a tirar todo por la borda y voy a decir no sirvo para nada, ves que me va siempre mal, ves que no voy a poder, que no soy suficiente. No, pará, bueno, es un tropezón. Es como el nene que se cayó y se vuelve a levantar y lo vuelve a intentar. Claro. Entonces hay que también favorecer la perseverancia. Gracias, Romy. ¿Dónde te siguen? Igual aquí está escrito. Sí, H Romina, la letra H, la palabra Romina, ok, en todas mis redes. En todas Muy las bien, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y que vuelvas. Dale. Volverás con más temas. Hacemos una